La felicidad y la tranquilidad de Tuna parecían finalmente abrirle una nueva etapa en su vida. Sin embargo, la calma no duró demasiado. De repente volvió a aparecer la persona que ella menos deseaba ver: su antigua suegra, aquella mujer cruel y despiadada que tanto dolor le había causado en el pasado. Y esta vez no apareció en cualquier lugar, sino en el propio terreno de Tuna. Lo más inquietante fue descubrir que la mujer ya sabía de la existencia de Henry. En ese instante, el corazón de Tuna se encogió de miedo. Su mente se llenó de recuerdos dolorosos, las humillaciones, las palabras hirientes, la indiferencia con la que había tenido que convivir durante tanto tiempo. Todo eso volvía a la superficie con solo cruzar la mirada con aquella mujer. La pregunta era inevitable: ¿a qué había venido esta vez? ¿Acaso de verdad quería conocer a Henry, acercarse con la intención de pedir perdón y sanar viejas heridas? ¿O todo era parte de un plan oculto, disfrazado de afecto, para arrebatarle la paz que tanto esfuerzo le había costado conseguir? Tuna se quedó paralizada, debatiéndose entre la esperanza y la desconfianza. Por un lado, deseaba creer que la aparición de su antigua suegra podía significar un cambio, un paso hacia la reconciliación. Pero al mismo tiempo, la desconfianza era demasiado fuerte. El pasado la había enseñado a no bajar la guardia. Mientras miles de preguntas giraban en su mente, una resonaba con más fuerza que todas: ¿seré lo bastante fuerte para enfrentarla? ¿Estará Alex a mi lado para protegernos a Henry y a mí? La respuesta aún era incierta. El tiempo revelará si esta visita inesperada es un verdadero arrepentimiento o el comienzo de una nueva tormenta en la vida de Tuna. Una fresca mañana se abría ante los ojos de Tuna. El aire limpio, aún impregnado de la humedad de la lluvia nocturna, acariciaba suavemente su piel, mientras los rayos del sol se filtraban entre las ramas y vestían de luz el pequeño jardín. Todo parecía nuevo, renovado, como si la vida le ofreciera un comienzo distinto. En ese instante, Tuna se dio cuenta de lo afortunada que era. Ya no estaba sola. Ahora tenía a alguien a quien amar, alguien por quien preocuparse y con quien compartir hasta los detalles más simples de la vida cotidiana. Esa presencia convertía lo ordinario en extraordinario, llenando su corazón de entusiasmo y serenidad. Con una sonrisa en los labios, recogió su cabello y se dispuso a empezar la jornada. Primero se dirigió al corral donde las gallinas correteaban y cacareaban alegres al ver las semillas caer al suelo. Luego pasó junto a los cerdos, que gruñían ruidosamente, como si también la saludaran. Más adelante, en el estanque, arrojó el alimento a los peces y se quedó observando cómo la superficie del agua se llenaba de ondas brillantes bajo la luz del sol. De regreso en casa, tomó la escoba y comenzó a limpiar con calma, ordenando cada rincón. Para muchos aquello podría parecer rutina o incluso cansancio, pero para Tuna era diferente. Cada gesto estaba impregnado de gratitud y felicidad. Ese día comprendió que la verdadera paz no está en lo grandioso, sino en lo simple, en un hogar lleno de vida, en las pequeñas tareas diarias y sobre todo, en tener a alguien a quien amar. Y mientras el sol seguía iluminando cada rincón de su hogar, Tuna sonrió convencida de que su vida acababa de empezar de nuevo. En la pequeña habitación, Tuna permanecía en silencio junto a la cama, observando cada respiración tranquila de su hijo Henry, que dormía profundamente. La calma del lugar parecía envolverla, devolviéndole un poco de paz después de tantas preocupaciones. De repente, una voz femenina resonó desde el patio. No era Alex, cuya voz cálida ella siempre esperaba,
sino una voz distinta, grave y extrañamente familiar. Intrigada y con el corazón latiendo con fuerza, Tuna se levantó y caminó hacia la puerta. Al abrirla quedó paralizada. En medio del patio de pie estaba alguien que jamás pensó volver a ver su antigua suegra. El pasado la golpeó con violencia. Las memorias de humillaciones, desprecios y el día en que fue cruelmente expulsada de casa regresaron de inmediato, haciendo que sus piernas temblasen. «Usted», balbuceó Tuna, retrocediendo un par de pasos. «¿Por qué está aquí? ¿Cómo supo que yo vivía en este lugar?» La mujer la miró con un brillo extraño en los ojos, mezcla de cansancio y emoción contenida. Extendió una mano, como buscando calmarla. «Tuna, hija, te he buscado durante mucho tiempo. Recién ahora logré encontrarte». El corazón de Tuna ardía de rabia y desconfianza. Su voz se quebró al responder. «¿Buscarme? ¿Para qué? Desde el día en que me echó de su casa, entre usted y yo, ya no existe ningún lazo. Entonces, ¿por qué ahora aparece frente a mí?» La mujer bajó la vista como si de pronto la fuerza la abandonara. Se dejó caer en una silla de madera en el patio y con un suspiro largo dijo en voz baja: «Solo te pido un momento. Siéntate conmigo y conversemos una vez más». Tuna permaneció de pie inmóvil, su pecho agitado por una mezcla de dolor y resentimiento. Parte de ella quería dar media vuelta y cerrar la puerta para siempre. Pero otra parte más silenciosa la empujaba a escuchar, aunque fuera por última vez. Finalmente, con gesto rígido, se sentó frente a la mujer que había marcado tanto su destino. Sus ojos, llenos de cautela, se fijaron en los de ella. «Está bien», hablé, dijo con voz firme. «Pero no espere de mí comprensión ni palabras dulces». La antigua suegra entrelazó las manos nerviosamente, sus dedos temblaban. Un suspiro escapó de sus labios, cargado de algo que Tuna no lograba descifrar. Culpa, arrepentimiento, o tal vez un plan oculto. En ese instante, Tuna comprendió que aquella visita no era casual. Podía ser el inicio de una reconciliación o el preludio de una nueva tormenta que pondría en peligro la paz que tanto le había costado construir. Tuna se irguió con firmeza, sus ojos brillaban con determinación. Miró a la mujer frente a ella, la que un día fue su suegra, y le dijo con frialdad: «Dígame lo que vino a decir». La mujer inclinó la cabeza, su voz temblaba con un dejo de arrepentimiento. «Tuna, sé que te hice mucho daño. Hoy he venido para pedirte perdón y rogarte que me dejes ver a mi nieto, aunque sea una sola vez». Aquellas palabras hicieron que el corazón de Tuna se agitara, pero de inmediato apretó los puños conteniéndose. Respondió con dureza: «Váyase, aquí no hay ningún nieto suyo». La mujer parpadeó desconcertada, pero insistió: «¿Por qué dices eso? Yo misma te vi cargar al niño en tus brazos. Sé que es mi nieto». Los ojos de Tuna se nublaron con rabia y dolor. Su voz estalló como un grito ahogado. «Ya olvidó lo que pasó. Cuando supo que yo estaba embarazada, usted y su hijo no dudaron en humillarme y echarme de la casa. Para ustedes yo no era más que una carga, y este niño ni siquiera merecía nacer bajo su techo. Y ahora tiene el valor de venir aquí a buscarlo». El silencio se apoderó del patio. La mujer bajó la mirada y tras unos segundos murmuró con voz quebrada: «Es verdad. Después de todo lo que ocurrió comprendí mi error. Juan An y yo hemos pagado un precio muy alto por nuestra crueldad. Solo te pido que me dejes verlo, aunque sea desde lejos». Tuna se levantó de golpe, sus ojos ardían de firmeza. «No, váyase de aquí. Le repito una vez más, en esta casa no hay ningún nieto para usted». Los recuerdos se agolparon en su mente
aquel día en que la expulsaron estando embarazada, con las manos vacías y el corazón destrozado. Esas heridas jamás habían sanado. No importaba cuántas lágrimas o palabras de arrepentimiento dijera esa mujer, nada borraría aquel pasado. La madre de Huang An permaneció allí, las manos temblorosas y los ojos suplicantes. Pero Tu Na giró sobre sí misma, tomó a Henry en brazos y lo apretó contra su pecho. Con un susurro, que era también un juramento, dijo: «Hijo mío, mamá nunca permitirá que nadie te haga daño. Nunca más». En ese instante comprendió que sin importar las tormentas que se acercaran, ella sería siempre el muro que protegería a su hijo del dolor y la injusticia. Tras varios ruegos y palabras de arrepentimiento, algo en el tono de la mujer hizo que el corazón de Tu Na vacilara. En los ojos de aquella antigua suegra, por un instante parecía brillar un arrepentimiento sincero. Con voz trémula, la mujer suplicó: «Tu Na, al fin y al cabo ese niño también lleva la sangre de mi familia. Ahora ya no me queda nada, solo este nieto. Déjame verlo un momento. Solo un momento». Tu Na apretó las manos, luchando contra la tormenta de emociones que la agitaban. Finalmente suspiró y respondió con frialdad: «Está bien, pero mi hijo está dormido. Solo puedes mirarlo. ¿Entiendes nada más?» Los ojos de la mujer se iluminaron con un destello de alegría. Entró rápidamente en la habitación y al ver a Henry durmiendo plácidamente en la cama, no pudo contenerse. Dio un paso hacia adelante con la clara intención de tomarlo en brazos. Tu Na reaccionó de inmediato. Corrió hacia la cuna y levantó a Henry en sus brazos, interponiéndose entre la mujer y el niño. Su voz fue dura, casi un grito. «Te dije que solo podías mirarlo. No tienes derecho a tocar a mi hijo». La mujer, con lágrimas en los ojos, suplicó con desesperación: «Déjame cargarlo un instante solo. Un instante. No le haré daño. Te lo prometo». Tu Na negó con firmeza, abrazando a Henry con fuerza protectora. «No, eso es demasiado. Ya ha sido suficiente. Vete ahora mismo y no vuelvas a molestar a mi hijo ni a mí». La mujer bajó la cabeza resignada, aunque sus ojos seguían fijos en el niño. Con voz quebrada murmuró: «Gracias. Gracias por permitirme verlo. La próxima vez vendré otra vez a visitarlo». Tu Na la interrumpió, endureciendo aún más el tono: «No habrá próxima vez. Desde que me fui, la vida de mi hijo y la mía ha sido tranquila. Este será el único encuentro. No vuelvas nunca más a perturbar nuestra paz». La mujer guardó silencio. Tras unos segundos, giró y salió lentamente de la casa. Pero al llegar a la puerta, cuando ya no quedaba nadie observándola, se detuvo. Una chispa extraña brilló en sus ojos mientras pensaba en silencio. «Sí, es mi nieto. Se parece demasiado a Huang An de niño. No cabe duda. Tengo que llevarlo de vuelta a casa, cueste lo que cueste». Un gesto frío y calculador cruzó su rostro antes de perderse por el camino del pueblo. Dentro de la habitación, Tu Na permanecía sentada junto a Henry, su corazón aún acelerado. Miraba el rostro inocente del pequeño y al mismo tiempo sentía un nudo en la garganta. No entendía cómo aquella mujer había logrado encontrarla, ni qué pretendía en realidad. ¿Era de verdad un arrepentimiento sincero o simplemente una máscara que ocultaba intenciones oscuras mientras acariciaba suavemente el cabello de Henry? Tu Na susurró: «Hijo mío, madre siempre estará aquí para protegerte. Pase lo que pase, nunca dejaré que nadie te haga daño». En su mente la preocupación crecía como una sombra. Ella solo podía esperar que las intenciones de esa mujer fueran realmente inocentes. Pero en el fondo de su corazón sabía que una nueva tormenta se estaba gestando y que muy pronto tendría que enfrentarse a ella.
Henry. Trái tim của Việt Nam như thắt lại, lo sợ mọi chuyện sẽ không được như trước. Ánh mắt lạnh lùng của bà ta gợi ký ức đau buồn ngày xưa, những ngày tháng cô phải chịu đựng cay nghiệt, khi nghiệt và những lời độc địa. Lần này sự xuất hiện ấy mang ý nghĩa gì? Liệu bà ta đến đây để thật lòng thăm Henry, để chuộc lại lỗi lầm trong quá khứ, hay tất cả chỉ là cớ che giấu một âm mưu nào đó? Verna đứng lặng, lòng đầy mâu thuẫn. Một mặt cô khao khát có sự hàn gắn nào đó để Henry không phải sống trong sự thiếu tình cảm từ bên nhà nội, nhưng mặt khác cô không thể không dè chừng bởi